Muy buenos días, muchas gracias a nuestra directora, doña Cecilia. También un saludo, bueno, se me fue Marco, el señor ministro de Justicia. Un saludo también muy especial para nuestro visitante y amigo, el doctor Jaime Martínez Ventura, un gran amigo nuestro en Costa Rica. Y lo mismo que también un saludo muy especial para mi colega y mi amigo, el doctor Douglas Durán Chavarría. Además, pues agradecerles a tantas personas que veo aquí conocidas y tantas personas involucradas en el tema general de la justicia, en el tema relacionado con la intervención del Estado frente a la comisión de delitos, en el tema relacionado con la violencia. Me complace mucho ver tantos funcionarios de la policía penitenciaria. Eso habla muy bien de cómo va el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Porque tener aquí funcionarios de las policías penitenciarias me parece excelente. Pues bueno, tengo muy poquitos minutos, son 15 minutos para probablemente reflexionar tal vez sobre algunas ideas después de escuchar esta exposición tan importante, tan reveladora del doctor Jaime Martínez de El Salvador. Decirles que El Salvador siempre ha sido un país referente de Costa Rica, tanto en materia legislativa como también en los análisis de los fenómenos sociales y las intervenciones del Estado o de la justicia. Siempre ha habido un estrecho vínculo con nuestros hermanos salvadoreños, de tal forma que muchas de las temas y de los aspectos que el doctor Jaime Martínez nos ha manifestado, pues creo que nos llegan a nosotros también muy de cerca. En general, cuando uno escucha todo este relato sobre la violencia, a mí siempre me llega la idea de que si los seres humanos estamos condenados siempre a vivir en violencia, porque si uno analiza la historia en general de la humanidad, la historia de nuestra región latinoamericana, de nuestra región centroamericana, va a encontrar sociedades violentas y sociedades que pareciera lamentablemente más violentas cada vez, sobre todo por los medios mediante los cuales se utiliza la violencia, como lamentablemente también la creatividad humana para la construcción de armas cada vez es más desarrollada. Entonces cada vez hay más violencia por medio de instrumentos o por medio de armas. Esta reflexión sobre la violencia pues en realidad no es nueva. Era Freud el que decía, ¿verdad?, que si la humanidad está condenada a vivir bajo la violencia, o si la violencia es una expresión que sí, una marca indeleble de los seres humanos, o podemos vivir sin violencia. Yo creo que el ser humano no está determinado. Nosotros como seres humanos creo que tenemos grandes capacidades de transformaciones y uno lo ha no solo experimentado, sino que lo ha también observado, de tal forma que me parece que ninguna sociedad está condenada a vivir en la violencia o bajo la violencia. Don Jaime iniciaba su exposición un poco, y creo que sí también la concluyó, me parece un poco de escepticismo, ¿verdad?, un poco incluso de duda, ¿verdad?, y habló hasta de ciertas contradicciones ante cómo responder ante la violencia, decía él en un inicio, ¿verdad?, y sobre todo con fenómenos tan serios y tan graves de estas formas de violencia. Y yo creo que pues es también normal
cierta frustración, ¿verdad?, de todos en cómo responder ante la violencia, porque es un fenómeno sumamente complejo. Es decir, es un fenómeno, no solamente es un fenómeno de carácter social, que generalmente lo observamos como un fenómeno de carácter social, sino que también es un fenómeno de carácter individual, es decir, no solamente visto como una colectividad, sino que también visto también como una individualidad con respecto a manifestaciones de carácter violento. También el otro punto que me gustaría mencionar es que para entender la violencia en cualquier sociedad hay que ubicarla en el contexto social, en el contexto económico, en el contexto político. El Salvador, como muy bien don Jaime nos dice, creo que estas manifestaciones de violencia son el resultado de la situación de guerra. Sociedades que ahora nos parecen muy pacíficas, ¿verdad?, las sociedades europeas, por ejemplo, o las sociedades japonesas. Si nosotros analizamos la posguerra de Europa, la posguerra, por ejemplo, en Alemania, ¿verdad?, vivieron fenómenos de violencia posguerra, no durante la guerra. De tal forma que el contexto también de carácter social resulta fundamental para entender la violencia y también para entender las manifestaciones de la violencia. Otro aspecto que me gustaría tal vez mencionar, aparte de esos contextos sobre los cuales tiene que analizarse siempre la violencia, es el tema de las respuestas, cómo responder a los fenómenos de la violencia y sobre todo a la violencia, digamos, que es de interés para nosotros, o por lo menos desde mi perspectiva de lo jurídico. Creo que esto sí resulta fundamental, entender la concepción de Estado en la cual se enmarca una sociedad. Una concepción de Estado como la nuestra, particularmente la sociedad costarricense, se enmarca dentro de una concepción de un Estado democrático, de un Estado de derecho. Eso puede llevar efectivamente a frustraciones y a limitaciones, porque hay individuos que quieren responder de otra manera a los actos de violencia. Y en esto voy a hacer un pequeño paréntesis de la respuesta que uno puede ver desde las víctimas. Y desde las víctimas uno puede entender, ¿verdad?, que la víctima, bueno, quisiera que el autor de cierta violencia, pues aquí en la Plaza de la Justicia, que se haga justicia en esta plaza. Y ojalá que sembremos ahí un árbol de porosos que crecen rápido y colgamos a alguien ahí en la Plaza de la Justicia. Desde la perspectiva de la víctima, lo que pasa es que cuando se vive bajo la estructura de un Estado, y por eso Costa Rica es un Estado y se define como un Estado democrático, como un Estado de derecho, la respuesta tiene que darse dentro de la concepción política de ese Estado, esa respuesta. Y creo que resulta fundamental entender esta concepción de Estado para entender la respuesta que el Estado tiene que dar. Y el Estado de Derecho se caracteriza por muchas cosas que no, por razones de tiempo y que no vienen al caso, pero uno es básicamente el respeto de la dignidad de todas las personas, es decir, aún hasta los peores ciudadanos que conviven con nosotros. Ese es el Estado de Derecho. Tenemos que aceptar a personas incluso que no creen en la vida, o que no creen en la propiedad, no creen en la libertad sexual de las personas. A esas personas tienen que tener cabida en el Estado de Derecho, salvo que queramos cambiar la concepción de Estado. Si queremos cambiar nuestra concepción de Estado, ahora habría que también decir que habría que aclarar que somos una república. Nosotros pareciera que la idea de la república, que es tan básica, ¿verdad? Somos una monarquía, no somos un Estado autoritario ni totalitario. Es decir, tenemos
la estructura de un Estado de Derecho y tenemos que responder en el Estado de Derecho. Y que pareciera que hay individuos que merecerían la pena de muerte, ¿verdad? A lo mejor tal vez, pero dentro de una concepción del Estado de Derecho en donde el principio es el principio de la dignidad humana y de todos los individuos, aún incluso, y ese es el desafío del Estado de Derecho, que tenemos que convivir con personas que no creen en el Estado de Derecho y que ni siquiera reconocen la autoridad, ni se identifican con nuestros valores. De tal forma que yo quisiera, pues como una segunda idea para señalar esta duda, ¿verdad? Que nos presenta don Jaime, resaltar esta idea del Estado de Derecho y el Estado de Derecho en donde los que realmente creemos en el Estado de Derecho, que tiene que dar cabida absolutamente para todos, para, digámosle así, de una forma muy simplista, para los buenos y también para los malos ciudadanos del Estado de Derecho. Otro aspecto que me gustaría resaltar es que, y tiene que ver con el tema particular de la exposición de don Jaime, que son el tema de las medidas o ejecuciones extrajudiciales o la justicia por la propia mano. Es muy lamentable y creo que no solamente en El Salvador, sino también en Costa Rica, ya don Jaime lo dijo, estas ejecuciones extrajudiciales no necesariamente tienen que tener una motivación de carácter político, una motivación específica para considerarse una ejecución extrajudicial, pero en nuestro país también hay ejecuciones extrajudiciales y muy lamentablemente el sicariato, estas ejecuciones que lamentablemente todos los días no pareciera que va, o no hay un día en donde no aparece una persona ejecutada. De los 600 homicidios aproximadamente que hubo el año pasado, la policía calcula que alrededor de un 40% de esos homicidios se debe a ejecuciones que están relacionados con el narcotráfico o con el crimen organizado. De tal forma que tenemos ejecuciones extrajudiciales en Costa Rica, en un contexto social, económico y político diferente al de El Salvador, pero también tenemos este tipo de ejecuciones en Costa Rica y me parece que también es una de las manifestaciones de violencia más grave porque refleja muchas cosas y una de las cosas que refleja es la justicia por la propia mano de las personas. Es decir, la toma, ¿verdad?, de la justicia por parte de los individuos, porque la única violencia legitimada en el Estado de Derecho es la violencia punitiva y es la que ejerce el Estado. Por último, me gustaría mencionar la dimensión política que don Jaime nos mencionó y nos contaba él incluso del tema propiamente partidista y mencionar que por lo menos en Costa Rica, que acabamos de pasar por una etapa del proceso electoral, el tema de la violencia y el tema de la seguridad lamentablemente creo que no fue un tema, no fue un tema el cual creo que requiere de discusión, requiere de análisis, es un problema serio, es el tema de la convivencia de todos nosotros dentro de un espacio. Por último, para concluir, decir que la respuesta de un Estado de Derecho debería ser una respuesta
integral, no una respuesta centrada en la represión, ni una respuesta también integrada únicamente en el tema muy costarricense de las respuestas legislativas, ¿verdad?, a los fenómenos. Entonces creemos que a través de la ley resolvemos una parte del problema, pero no en sí. A veces el problema, y muchas veces no es así, el problema de fondo. De tal forma que la respuesta en el Estado de Derecho, yo pues siempre he creído que tiene que ser una respuesta integral, enfocada sobre todo en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la prevención de las poblaciones más jóvenes, sobre todo en el ámbito de los niños. El tema de las políticas de carácter preventiva debe ser el eje central de la respuesta a la violencia, sin tampoco perder de vista la respuesta de intervención. Y la respuesta de intervención no solamente de los órganos de la justicia, sino que los otros órganos que no son propiamente de la justicia, con una política también importante de reinserción social hacia los individuos que han infringido la ley, sobre todo a través de formas de violencia graves como esta. Por último, también me gustaría manifestar que el panorama costarricense desde un punto de vista social se ve muy complicado. Es decir, los niveles de pobreza que oficialmente andan entre un 20 y un 22% según el estado de la nación, y sobre todo el estado de la situación de los derechos de los niños, ronda más bien como entre un 30 y un 50%. El tema de la deserción escolar y sobre todo de la deserción en secundaria es un problema muy serio. Tenemos alrededor de 130.000 jóvenes que no estudian ni trabajan y evidentemente no se van a incorporar al mercado laboral. Y tenemos un fenómeno serio en Costa Rica, que es el tema del empleo, el subempleo. Más de 800.000 personas en trabajos informales, es decir, es un trabajo de subsistencia que en realidad no contribuye realmente a la cohesión de carácter social. Es decir, el país creo que tiene desafíos y retos muy serios en el ámbito de carácter social, en el ámbito de la inclusión y de las oportunidades a la población, y creo que la exposición, la conferencia del doctor Martínez Ventura me parece realmente importante para nosotros, muy oportuna aquí en Costa Rica, y creo que hay muchos espejos en los cuales uno puede verse o puede proyectarse, y creo que es una oportunidad precisamente para nosotros para vernos o para proyectarnos en la realidad de la violencia que él nos ha relatado con tanta claridad, con tanta honestidad, que actualmente viven nuestros hermanos en la sociedad salvadoreña. Muchas gracias.